Amigos, ¿cómo están? Yo soy Paola Valencia y el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que el primer conductor extranjero en televisión y medios de entretenimiento en Corea, Cristian Burgos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. No, qué honor tenerte aquí, Cris. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, muy feliz de estar en México, de estar comiendo tacos y todo lo que me gusta y la comida de mi mamá, que tanto me encanta también. Ay, qué padre, por supuesto que sí. Siempre es grato tenerte de vuelta en México. Muchas gracias. Y pues bueno, estamos un poquito formales porque nos encontramos en la apertura de KTO, Korea Tourism Organization, la Organización de Turismo de Corea. Y pues queremos hacerte una pequeña entrevista. Claro que hay sí. Mucha gente preguntándose algunas cosas que te voy a preguntar. Dios mío. Son preguntas difíciles. Difíciles. Ok, sí, no hay problema. Yo. ¿Estás listo? Sí. Ok, perfecto. Bueno, en una reciente conferencia declaraste que te gustaría crear el primer grupo mexicano de K-pop. Específicamente hablando, sería el primer idol mexicano, ¿no? Actualmente en Corea del Sur, y eso mucha gente ya lo sabe, pero todavía no, como que no ha conectado las ideas. Actualmente en Corea del Sur la tasa de natalidad está muy baja. Sí. Ya, de hecho, creo que según la estadística más reciente, se tiene 0.8 hijos por mujer en Corea del Sur. Y eso también está afectando a los grupos de K-pop. ¿Cómo? Porque los grupos de K-pop necesitan niños, ¿no? Claro. Para entrenarlos y para hacer los idols después. El problema es que ahorita ya no hay niños para entrenar y hacer los idols. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden ver en los grupos de hoy en día de K-pop, ya cada vez hay más extranjeros. No solo japoneses, tailandeses, de todo el continente asiático hay más, y cada vez están entrando de otros continentes también. Entonces, ahí es cuando conecta mi idea de gestionar el primer idol mexicano para poder hacerlo debutar en Corea del Sur. Tú conoces a Lisa de Blackpink. Sí, claro que sí. Es un ejemplo que todos conocemos. Lisa de Blackpink es un referente del K-pop sin ser ella coreana. El K-pop, llévala acá, es coreano, pero ya no más. Eso está cambiando, la industria está cambiando y creo que es el momento perfecto para nosotros también poder incursionar en ese mercado. Entrar ahí. Wow, no, pues súper interesante. ¿Y por qué crees que sería una buena idea crear un grupo, o en este caso un idol, con ese modelo siendo de México específicamente? Bueno, yo siento de todas las personas del mundo, los mexicanos siento que somos muy talentosos. Aparte nos gusta la música. Tenemos como que la música ya por default en nuestro sistema. Sabemos bailar. Sí, no, en serio, porque cuando yo estuve viviendo, sigo viviendo en Corea, estaba viviendo en Corea, al principio me di cuenta de que muchos coreanos cantan muy bien. Y yo decía, pero es que ¿por qué todos, la mayoría, cantan tan bien? Y luego me puse a investigar. Resulta, tú conoces lo que es un noraebang, sí, un karaoke coreano. Muy divertido. Sí, muy divertido, sí, pueden vayan. En esos karaokes es como una cultura para ellos ir en familia, desde pequeñitos. Entonces los niños ven eso y crecen cantando. Entonces es muy común que en Corea el nivel de canto, el estándar sea muy bueno. Lo mismo pasa con Latinoamérica. ¿Cómo crecemos nosotros? Bailando. Nosotros bailamos, nos encanta, sí, desde las fiestas, que de la prima, que los 15 años, etc. Tenemos un feel por la música muy diferente y es un requisito indispensable para dedicarse a ser un idol de K-pop. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran ventaja. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo desde chiquita en las bodas me paraban a bailar mis tías, o sea, todo. Todos tenemos el entrenamiento del payaso de rodeo. Sí, claro que sí. Presente. ¿Qué programas de capacitación y desarrollo profesional inspirados en el sistema de entrenamiento de los idols coreanos se podrían aplicar a nosotros? ¿Serían los mismos, exactamente igual? Sí, sería baile, primordial, canto y actuación también. También se les darían clases acerca de discurso, de hablar. ¿Por qué? Porque en Corea del Sur, tú lo sabrás, los idols generalmente los hacen aparecer en programas de entretenimiento también. Ellos necesitan tener una buena dicción, una buena lógica, conectarse con el público también para los conciertos, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de elementos se les cuidaría
se les enseñaría uno por uno para que estén muy bien entrenados y muy bien gestionados. La idea mía es, después de haberlo gestionado aquí en México, llevarlos a Corea del Sur, porque ya una vez que estén gestionados aquí, ellos van a estar a la altura del estándar que las empresas de Corea del Sur requieren. Wow. Entonces ya es un pase directo. Sí. Wow, increíble. Es que suena como un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso, pero totalmente posible, a mi parecer. Es agua, ¿eh? Es agua. Van a pensar que es otra cosa. Y a todo esto, ¿cuál crees que será la recepción del público nacional e internacional? ¿Y por qué? Yo siento que el público internacional ya está acostumbrado a que extranjeros incursionen en la industria del K-pop. Eso ya no es cuestionable. Siento que la respuesta sería buena mientras tengan una buena preparación. Como, por ejemplo, en Corea del Sur hubo varios grupos que debutaron, todos extranjeros. Se los llevaron a Corea, les dieron un entrenamiento como de 3-4 meses y le sacaron una canción, debutaron, sí, se iban y hacían como mini conciertos, etcétera, pero la respuesta no fue buena. ¿Por qué? Porque no se sentía el apego a la cultura coreana, y eso es muy importante. Cuando nosotros gestionemos artistas, lo que queremos hacer es que entiendan también la cultura coreana. ¿Por qué? Son muy diferentes a nosotros. ¿Cómo trabajamos? Ellos trabajan muy rápido, no duermen, están 10 horas bailando, una descansando, vuelven a bailar 10 horas. Es muy intenso. Es muy intenso, sí. Pero al final, tú cuando ves el resultado, es impresionante la perfección que manejan, ¿sabes? Entonces, eso es también muy importante, se tiene que tomar en cuenta. Hacerles entender que ellos van a trabajar en otro país. La sede va a ser en México. Toda la gestión va a ser totalmente en la Ciudad de México. Pero ya en el momento en el que tengan que trabajar con coreanos, no los vamos a aventar así nada más. Entonces, por eso, durante su entrenamiento, les vamos a poner también, enseñar parte de la cultura coreana. ¿Sabes? Así se trabaja en Corea. Esto comen en Corea. Sí es respeto en Corea. Esto es una falta de respeto en Corea para que lleguen con una mente mucho más preparada y no a cometer errores. Sí, claro, hay diferencias culturales enormes que pueden ser como un shock y puede salir muy mal. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo consideras que sería prudente manejar este proyecto en caso de que no sean los resultados esperados? ¿O estás muy confiado de que sí podría funcionar al 100%? Yo estoy confiado de que las empresas de allá de Corea del Sur van a estar interesadas en talento nuevo, sobre todo si viene de Latinoamérica y si está bien preparado. O sea, si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Tenemos a la persona perfecta, es talentosa, canta bien, actúa bien, sabe hablar bien y aparte entiende la cultura coreana perfectamente, puede trabajar contigo sin problema. ¿Te interesa? Obviamente va a decir que sí. Ahora, cuando hablamos del rango de aceptación de una empresa, si yo le llevo a 50, no me va a aceptar a los 50. Estamos de acuerdo. Pero ya tenemos gente altamente entrenada que podemos regresar a México para ponerlos como maestros, ¿sabes? O sea, tiene una expansión monumental, yo siento. Y hay mucha gente ahorita interesada en México también para aprender K-pop y demás, de muchas edades, de muchos estados. Entonces, es un campo muy abierto. Sí, claro, hay como diferentes caminos que pueden seguir estas personas. Sí. ¿Y cómo podría esta persona, este idol, diferenciarse? Porque veo que hablas mucho de enseñarle la cultura coreana, que se adapte, que siga ese modelo, pero ¿cómo podría esa persona destacar o poner ahora sí que en alto su identidad mexicana? Eso también sería parte del proyecto. Me parece muy interesante cuando hablas de la personalidad, porque a mí me pasó algo similar. Cuando fui a Corea empecé y sí trabajaba con los coreanos. Yo trabajé con coreanos antes de irme a Corea, aquí en México. Durante un año eran señores mucho más grandes que yo y entonces yo les hablaba en idioma formal y todo. Poco a poco durante mis 10 años de vida allá en Corea fui tirando parte de mi personalidad. Okay. Lo que pasó fue muy interesante. En la pandemia, de repente se hace un ambiente de ya quién sabe cuándo voy a ir a mi casa. O sea, yo ya no sé si voy a poder ir a México, no se sabe si va a haber vacunas o no, ¿sabes? Cuando estábamos justamente en ese momento, mi cerebro inconscientemente dice, pues te tienes que adaptar a Corea, entonces tira todo lo que traes, todo lo que pensaste que era tuyo de México, tíralo y que te acepten. Sí. Entonces, ¿qué hice? Tiré todas mis raíces así, totalmente las tiré y yo trataba de encajar. ¿Y qué pasó?
me deprimió horrible. Me deprimió horrible. ¿Por qué? Porque por más que quiera encajar y por más que sepa la cultura, yo no soy coreano. Entonces, algún mexicano que se vaya allá y que debute, jamás va a ser coreano. Y los coreanos tienen una frase que te dicen mucho que es, 한국 사람 다 되셨네요. Que significa, ya te volviste un coreano. Entonces uno se confunde porque si la sigues escuchando, con que hables bien coreano ya te dices, 한국 사람 잘 되셨네. Te confundes. Dices, no, pues sí, yo creo que ya me volví un coreano, pero jamás. Tu pasaporte, aunque cambies el pasaporte, aunque cambies el pasaporte, tu raíz está en otro lado. Sí, claro. Entonces ahí es donde tenemos la gran ventaja. ¿Por qué? Porque uno como mexicano, si quiere, se puede poner a bailar, si quiere, se puede poner a cantar, puede saludar a la gente, puede sonreírle a la gente. Cosas que en la cultura coreana, por sus mismas raíces, les cuesta demasiado, ¿sabes? Y ahí es cuando tenemos una ventaja y ahí es donde tenemos que aprovechar esas cualidades de nuestra personalidad mexicana para destacar a diferencia de otros idols. Wow, es que sí, o sea, tienes mucha razón. O sea, por más que tú intentes, es tu identidad. Luego terminas así como, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y eso jamás tiren sus raíces, jamás. Se van a vivir a otro país, jamás tiren sus raíces, por favor. Sí, y bueno, ya para casi terminar, ¿cuáles serían como los primeros pasos de este proyecto? ¿Tienes como algo planeado o como que todavía no? Sí, claro que sí. Bueno, ya establecimos la empresa en México. Digo, todavía no decimos bien pues la información del nombre, dónde va a estar, etcétera, pero sí vamos avanzando. Como es un proyecto internacional, requiere de mucho papeleo. Ya sabes que, bueno, México es un país de muchísimos papeleos y muchos trámites burocráticos, especialmente si es un negocio internacional, ¿no? Pero va para adelante, yo creo que van a tener noticias pronto, pues en redes y así yo les voy a estar anunciando cualquier cosa que tengan que saber para las personas que están interesadas y de formar parte de este proyecto. Pues ya escucharon, chicas, o sea, las chicas K-popers talentosas mexicanas, prepárense, vayan entrenando porque se vienen cosas muy grandes. Cosas muy bonitas. Pues, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, apreciamos que hayas aceptado esta entrevista y más que nada esta información que es un proyecto valiosísimo para ambas culturas y su unión, su convergencia. Entonces, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pau, y un saludo a todas. Bye. Pues algo así, vamos a jugar lotería. Ay, por favor, Dios mío. que pase la lotería. Te voy a ganar. ¿Por Tú qué también vas? lo tienes, Cris. Ah, sí, es cierto. El alacrán. Ya. 이라는 건 점점